Saludos. En esta clase, continuando con la introducción a Python, vamos a aprender algunas estructuras que nos permitirán el desarrollo de nuestros programas. Vamos a revisar acerca de las estructuras de control de flujo. Estas nos van a permitir realizar diferentes acciones de acuerdo a ciertas condiciones. Normalmente nosotros observamos que nuestro código tiene una ejecución serial, es decir, siguiendo una acción línea a línea. Pero hay casos en donde nosotros queremos cambiar el comportamiento de nuestro código de acuerdo a cierta condición. Para ese caso tenemos estructuras como el bucle for, bucle while y condicionales como el if, el else y el elif. Todo esto lo vamos a revisar dentro de nuestro programa de Python. En esta celda nosotros podemos apreciar que para poder plantear los ejemplos de estas estructuras, vamos a declarar algunas variables. Entre estas variables, que las hemos declarado a través de una única línea, es decir, una declaración grupal de variables, tenemos desde la variable a hasta la f, con diferentes valores. Luego vamos a visualizar lo que son los condicionales. Es decir, los condicionales, si nosotros recordamos, van a ser preguntas que nosotros podemos hacer dentro del código y nos tiene que dar como resultado un valor booleano, es decir, ya sea verdadero o falso. Entonces, para el primer caso preguntamos si A es mayor o igual que B, en este caso es falso. Si C es igual a F, en este caso es verdadero. Si E es diferente de A, es verdadero. Y aquí tenemos una composición de algunos condicionales. Si A es igual a B y a su vez D es menor que F o E es mayor o igual que C, entonces en este caso es falso. Ahora pasaremos a analizar cada una de las estructuras que acabamos de mencionar anteriormente. La primera de ellas es la estructura if. Este es el tipo más común de instrucción de control de flujo. En este caso, un bloque de instrucciones de una sentencia if se va a ejecutar únicamente si el resultado de la condición es true. ¿Qué significa? Que nosotros, como argumento de una estructura if, vamos a tener siempre alguna condición. Esa condición tiene que darnos como resultado un valor booleano. Entonces nosotros tenemos el proceso de ejecución de un código y llegamos a la expresión lógica, que es aquella sentencia que tiene que darnos como resultado un valor booleano. Si el valor booleano es verdadero, entonces realiza un grupo de acciones. Si es falso, va al fin del proceso. En el caso de que sea verdadero, luego de realizar el conjunto de acciones, también finaliza el proceso. Entonces tenemos que en Python se presenta de la siguiente forma. Vamos a desarrollar un pequeño programa. El programa nos dice lo siguiente. Ingrese un número entre 0 y 9. Utilizamos la función input para obtener ese número de acuerdo a lo que presionemos en teclado. Y si ese número es igual a 5, imprimirá el 5. Caso contrario, vamos a poner aquí al final una línea que diga entonces ejecutamos y nos pregunta ingrese un número entre 0 y 9. Voy a ingresar en este caso el 8, le doy un enter y pasa directamente a fin del programa. Ejecutemos nuevamente un número entre 0 y 9. Entonces vamos a ingresar 5, que es el caso en que el condicional va a ser verdadero. Entonces damos enter, entonces nos presenta 5, que es el bloque de instrucciones que está dentro de la estructura if y luego fin del programa. Así es como funciona una estructura if. También tenemos la estructura else. Entonces, esto significa que una estructura if puede continuar opcionalmente con una sentencia else, es decir, un complemento de la estructura if. Y se va a ejecutar cuando el resultado de la condición if es falso. De la siguiente manera, tenemos un conjunto de instrucciones en nuestro código cuando llega a la estructura if-else. En caso de que el resultado es verdadero, realiza un conjunto de instrucciones B y en caso de que el resultado es falso, realiza un conjunto de instrucciones C. En ambos casos, al completar el bloque de instrucciones, finaliza el proceso. Si lo observamos a través de un ejemplo en Python, tenemos lo siguiente. Un script que nos pide ingresar la edad.
Entonces vamos a ejecutarlo y nos pide lo siguiente: ingrese su edad. El condicional nos dice que si edad es mayor o igual que 18, imprimirá un caso que nos dice eres mayor de edad. El else nos da en caso de que la condición sea falsa, nos dirá eres menor de edad. Entonces vamos a poner una condición falsa. Por ejemplo, 15. 15 es mayor o igual que 18. No, en este caso es falso. Entonces imprimirá el mensaje eres menor de edad. Ejecutemos en el otro caso. Nos pregunta la edad. Vamos a poner la edad 33. Y nos dice eres mayor de edad, que es la instrucción para el caso if. También tenemos el caso de la estructura elif. Cuando nosotros analizamos las cláusulas if o else, estas se van a ejecutar únicamente en caso de que sea verdadero o en caso de que sea falso. Pero van a existir algunos programas en donde nosotros necesitamos establecer más de una condición. Entonces, para estos casos podemos hacer uso de la instrucción elif, que es una instrucción conocida en otros lenguajes de programación como else if, que significa siempre después de un if u otra sentencia elif. Vamos a ver cómo se ejecuta esta instrucción. Nosotros iniciamos nuestro programa, llegamos a una primera condición. En caso de que sea verdadero, cumple un conjunto de instrucciones y finaliza el proceso. En caso de que sea falso, evalúa una nueva condición. Si es verdadero, termina el proceso. Si es falso, evalúa una nueva condición que, si es verdadero, ejecuta las instrucciones y finaliza el proceso. Y de esta manera nosotros podríamos tener la cantidad que necesitemos de estructuras if. Finalmente, esta estructura elif puede tener también una estructura else que sea para todos aquellos casos por defecto que no cumplen todas las condiciones anteriores. Vamos a analizar en este caso una variable con la palabra durazno y utilizaremos una primera instrucción if. Si la fruta es igual a manzana, nos imprimirá el mensaje la fruta es una manzana. Un elif, si la fruta es igual a durazno, nos imprimirá la fruta es un durazno. Y para el caso contrario, nos dirá no se reconoce la fruta. Entonces ejecutamos y nos dice la fruta es durazno, es decir, ha ingresado al if. Si cambiamos la variable, vamos a poner el caso de una banana, ejecutamos, nos dice no se reconoce la fruta. Vamos a ver el caso de que sea una manzana, ejecutamos y ingresa en este caso al if y ejecuta ese segmento de código. Vamos a probar con otro pequeño ejemplo. En este caso, nuestro ejemplo utiliza la función input para ingresar un valor correspondiente a una calificación. Es decir, vamos a poner una calificación. Si es mayor que 9, será una nota de A. Si es mayor que 8, será una nota de B. Si es mayor que 7, será un C. Mayor que 6, será un D. Mayor que 4, una E. Y en caso contrario, significa que es menor que todos los que hemos mencionado anteriormente, será una F. Ejecutemos nuestro programa. Ingresa nuestro promedio, vamos a poner un 7 y nos dice que la nota es un C. Vamos a ver si ingresamos un 10, la nota es una A. Si ingreso un 2, la nota es una F. También tenemos que a partir de estas estructuras podríamos utilizar las de forma anidada. Por ejemplo, tenemos aquí un caso para calcular las raíces de una ecuación cuadrática. La conocida ecuación de la forma ax cuadrado más bx más c. Entonces nosotros tenemos que vamos a ingresar los tres coeficientes, el coeficiente a, el coeficiente b y el coeficiente c, que son los que nos van a permitir determinar las raíces de una ecuación cuadrática. Además, basados en la fórmula general, vamos a calcular el discriminante. El discriminante, nosotros recordamos que dentro de la fórmula general es aquel que va dentro del operador raíz cuadrada.
y es igual a b cuadrado menos 4 por a por c. El denominador es igual a 2 por a. Entonces hacemos lo siguiente. Si el discriminante es igual a 0, significa que las dos raíces son iguales y las mismas son igual a menos b sobre e. Entonces, si se da el caso contrario, tenemos dos casos y para ello utilizamos nuevamente un if anidado. Dentro de este if, si el discriminante es mayor que 0, significa que las raíces son reales. Las calculamos con menos b más d elevado al 1 medio dividido para e. Y la otra raíz, menos b menos d elevado a la 1 medio dividido para e. En caso contrario, significa que las raíces son imaginarias. Y las calculamos como b menos b más d elevado a la 1 medio dividido para e. Es decir, esto nos presentará como números complejos. Ejecutemos el programa. Nos dice el coeficiente para a, le vamos a dar un valor de 3. El coeficiente para b, le vamos a dar un valor de 2. Y el coeficiente para c, le vamos a dar un valor de menos 5. Nos dice que las raíces reales son 1 y menos 1.667. Podrían ustedes probar con el notebook que estará en el entorno virtual para diferentes valores de los coeficientes a, b y c. Una vez que hemos concluido con la estructura if, elif y else, y además comprobar que pueden trabajar de forma anidada, vamos a analizar las estructuras iterativas. Dentro de las estructuras iterativas tenemos dos principalmente, el bucle while y el bucle for. En primer lugar tenemos el bucle while. Esta estructura tiene la característica que se va a ejecutar siempre y cuando la sentencia condicional sea true. Es decir, si nosotros observamos aquí en el pseudocódigo, si a es igual a true, va a cumplir el bloque de instrucciones que se encuentran dentro de la estructura. Entonces observamos aquí, tenemos una condición, si es verdadero, se cumple el bloque de instrucciones. Y esto completará un ciclo infinito. Es decir, si es true, cumple el bloque de instrucciones y vuelve a ejecutarse el ciclo. De forma infinita hasta que la condición cambie a falso. En caso de que sea falso, simplemente termine el proceso. Observemos un ejemplo dentro de Python. Vamos a inicializar una variable contador igual a 0 y luego preguntamos, mientras contador sea menor que 6, me va a imprimir los nombres de las variables, no deben llevar espacios. Es decir, un mensaje que vamos a repetir en pantalla. Luego, dentro del mismo bloque de instrucciones, incrementamos el contador para que no quede dentro de un bucle infinito, sino que el contador vaya incrementándose hasta que en un momento ya no sea menor que 6. Si ejecutamos, se nos presentan 6 líneas con el mensaje, los nombres de las variables no deben llevar espacios. Vamos a ver un bucle infinito. En este caso, vamos a inicializar una variable password que va a ser igual a un string vacío. Luego, vamos a utilizar la estructura while o el bucle while y le decimos que si password es diferente de 1, 2, 3, 4, 5, ingrese el mensaje, por favor ingrese su contraseña. Y luego nos pida mediante la función input que ingresemos a través de teclado esa contraseña. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros ejecutamos y este va a estar continuamente pidiéndonos el mensaje, por favor ingrese su contraseña a través de la función input. Al momento en que nosotros ingresemos, por ejemplo, ingreso 45231, como continúa siendo diferente, si yo doy enter, me sigue pidiendo el mensaje, sigue dentro de este bucle. Puedo seguir ingresando contraseñas erróneas, sigue dentro de ese bucle infinito. Pero en el momento en que pasa a falso la sentencia, es decir, cuando no es diferente de 1, 2, 3, 4, 5, sino que son iguales, termina el bucle y continúa con el código que imprimió un mensaje en pantalla de correcto. Ahora trabajamos con una estructura break que va a trabajar conjuntamente con lo que es la estructura while. Es decir, este es un atajo que nos va a permitir a nosotros romper un bucle. Es decir, sin importar que se cumpla la condición, cuando se encuentre con esta estructura break,
va a salir del bucle. Entonces tenemos un ejemplo. Si ustedes observan, el argumento del condicional que le estamos pasando a nuestro bucle while es true, es decir, siempre va a ser verdadero. Por lo tanto, este es un bucle infinito. Luego, dentro de la estructura de código de while, tenemos un mensaje que nos pide ingresar su nombre. Luego, mediante la función input, nosotros vamos a ingresar por teclado cualquier nombre. En este caso, si el nombre es igual a Marcelo, ingresará a esta estructura break y finalizará. Caso contrario, seguirá pidiendo que ingresemos el nombre. Observemos. Me dice ingrese el nombre. Vamos a poner Juan. Me dice que ingrese el nombre. Voy a ingresar Pablo. Me dice que ingrese el nombre. Voy a ingresar A. Entonces observamos que continúa en un bucle infinito. Pero si ingresamos Marcelo, va a permitir que éste acceda a break y por lo tanto rompa ese bucle infinito. Y en este caso pasa a la sentencia que imprime el mensaje terminó. Observemos que también tenemos una estructura continua. Esta estructura va a permitir reevaluar la condición del bucle cuando nosotros tenemos el while y se ha cumplido toda la condición dentro del bloque de instrucciones, esta vuelve nuevamente a evaluar. Nosotros podemos, mediante un continuo, hacer que esto ocurra antes de que finalice el bloque de instrucciones. Entonces tenemos el siguiente mensaje, el siguiente ejemplo. Una variable que va a almacenar lo que nosotros ingresemos por teclado, que en este caso se solicita nuestro nombre. Si nosotros ingresamos el nombre Marcelo, reevaluará nuevamente el bucle while. Entonces, perdón, si es diferente de Marcelo, reevaluará nuevamente el bucle while. Si no es diferente, entonces imprimirá un mensaje que nos diga hola Marcelo, ingresa tu contraseña y luego pasará al if en donde si nuestra contraseña es igual a contraseña, romperá el bucle. Veamos de qué manera funciona. Entonces, en este caso, me pide que ingrese el nombre. Yo voy a poner un nombre diferente de Marcelo. Entonces, en este caso, tendría que reevaluar la condición. Entonces, observemos. Como reevalúa, nuevamente me pide que ingrese el nombre sin haber ejecutado el código que teníamos a continuación. Entonces, en este caso, voy a poner Marcelo. Y ahora sí, ha pasado el mensaje, hola Marcelo, por favor ingresa tu contraseña. Y me pide que ingrese una contraseña. Vamos a poner la contraseña equivocada. Voy a poner contraseña. Entonces, como en este caso he puesto una contraseña incorrecta, no rompe el bucle, regresa nuevamente al bucle inicial. Entonces ponemos nuevamente Marcelo. Ahora sí le voy a poner la contraseña correcta. Y con esto finaliza el bucle. Ahora bien, nosotros tenemos una estructura similar a lo que es el while, que se denomina for. La diferencia radica en que un bucle while continúa de manera indefinida. Es decir, puede seguir hasta infinito mientras no se cumpla la condición o mientras la condición sea verdadera. En cambio, en la estructura for nos permite ejecutar un bloque de instrucciones una cantidad de veces determinada. Nosotros podemos ya configurar cuántas veces se va a iniciar. Entonces tenemos aquí el flujograma de lo que es una estructura for. Iniciamos y aquí vamos a ejecutar desde un valor de inicio hasta un valor de fin una o varias acciones, un bloque de instrucciones y hasta que finalice. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a utilizar un for y in range 8. Bueno, más adelante veremos para qué nos sirve esta función range. Y lo que haremos es imprimir no debo abrir redes sociales durante clases. Y aquí vamos a poner un string que consistirá en un paréntesis o entre paréntesis el contador incrementado en 1. Entonces observemos si nosotros ejecutamos. Dice, no debo abrir redes sociales durante clases, el contador 1 hasta 8. Si nosotros aquí al contador no le hubiéramos puesto esta suma igual a 1, observemos, me empieza a iterar en el index que lo hace Python. Recordemos, Python es un lenguaje de programación index 0. Entonces empieza desde 0
hasta n-1, es decir, hasta 8 menos 1, que sería 7. Ahora bien, la función range lo que nos permite es crear una secuencia de números y tiene 3 parámetros como argumento, que algunos de ellos son opcionales. Tenemos un parámetro de inicio, un parámetro de fin y los pasos. En primer lugar, vamos a probar utilizando un argumento. Entonces le decimos que for i in range 10. Entonces vamos a imprimir nuevamente este contador más 1. Pero recordemos, nosotros de los strings utilizamos este comodín end para decirle que termine con un espacio en lugar de con un salto de línea. Este es un comodín de la función prime. Entonces ejecutamos y tenemos que nos imprime desde 1 hasta 10. Ahora vamos a utilizar dos argumentos del range. Entonces nuevamente for i in range le decimos que inicialice en 1 y que termine en 11. Por defecto la función range va a tomar el parámetro pasos de 1 en 1. Entonces imprimimos nuevamente el i, pero en este caso ya le dijimos que empiece en 1 y que vaya hasta 11 no incluido. Entonces si ejecutamos, tenemos que se cumple que va desde 1 y llega únicamente hasta 10. En el caso de tener los 3 argumentos, le decimos que empiece en 2, que termine en 10, es decir, que llegue hasta antes de 10 y que vaya en pasos de 2. Entonces, si imprimimos, nos va a imprimir los números 2, 4, 6 y 8, es decir, hasta antes de 10 en pasos de 2 en 2. En este caso particular, nosotros observamos que el valor inicial es 20, el final es 0 y le decimos que vaya en pasos de menos 2. Entonces, si inicializa en 20 y va en pasos de menos 2, el siguiente sería 18, 16, 14, con el 0 no incluido. Entonces, si ejecutamos, tenemos que llegar hasta 2. Aquí tenemos un caso en donde inicia en 40, tiene que llegar hasta menos 5, no incluido en pasos de menos 5. Por lo tanto, este llegará únicamente hasta 0. Aquí tenemos otro caso en donde inicia en 5, tendría que llegar a menos 1 y va en pasos de 1. ¿Qué ocurrirá aquí? Si inicia en 5 y va en pasos de 1, entonces el siguiente sería 6, 7, 8. Nunca va a llegar hasta menos 1. Este sería un bucle infinito que ni siquiera nos muestra el resultado porque no es una estructura que tenga sentido. Vamos a ver un ejercicio con algo matemático, que es lo que nosotros utilizaremos o emplearemos en procesamiento digital de señales. Aquí tenemos una serie numérica que es una sumatoria. Una sumatoria que va desde 1 hasta n igual a 1 sobre k al cuadrado. Entonces tenemos lo siguiente. La sumatoria la vamos a inicializar una variable sum. Bueno, en este caso vamos a llamarla como suma para no confundirla con nuestras palabras reservadas. Entonces irá sum es igual a 0 y con un for en donde x va de 1 a 100, 100 no incluido, lo iremos almacenando elevándolo al cuadrado, es decir, 1 dividido para nuestra variable x al cuadrado. Es lo que nos dice esta sumatoria. Entonces, si ahora nosotros ejecutamos, tenemos un valor de la sumatoria de 1.63. Vamos a ver ahora lo que se refiere a importar módulos, o también conocidos como librerías. Módulos son un conjunto de funciones, es decir, un módulo puede contener cientos de funciones que nos van a permitir a nosotros complementar con aquellas funciones inbuilt que vienen dentro de Python. Entonces hay veces que nosotros necesitamos realizar ciertas operaciones de las cuales Python por defecto no tiene su propia función. Se podría crear esas funciones, es decir, las puede desarrollar el propio usuario. De hecho, todas estas funciones que nosotros importaremos son producto del trabajo de muchas personas o muchos grupos que se dedican a trabajar en la contribución de Python, del crecimiento de Python a través de sus librerías. En este caso, nosotros vamos a importar la librería mat. Previamente ya habíamos analizado algo acerca de importar estas librerías. En este caso la importamos directamente con su nombre tal cual existe. Y vamos a llamar una función que es raíz cuadrada dentro de la librería mat. ¿Cómo lo hacemos? Separado por un punto
Y revisando en la documentación de MAT, nosotros encontraremos que SQRT significa raíz cuadrada y requiere de un argumento al cual deseamos evaluar su raíz cuadrada. Por ejemplo, deseo la raíz cuadrada de 3, ejecuto, su valor es 1.7320 y más. Podemos importar otra librería que es muy importante. Ya habíamos hablado de que en el procesamiento digital de señales es necesario generar ruido, y este ruido es a través de la función de números aleatorios. En este caso, Python dispone de una librería que se conoce como random, que contiene muchas funciones de números aleatorios. Entonces, en este caso, miren, importamos random, vamos a utilizar un bucle for, le vamos a decir que vaya en una lista de 0 a 5, recordemos este 6 no va incluido, y le decimos que me imprima utilizando la librería random. Llamamos una función que se llama randomInt, que permite generar números enteros entre 1 y 10. Entonces lo que va a hacer este programa es generarme 6 números aleatorios. Entonces ejecutamos y miren, tenemos 3, 7, 5, 4, 3, 10. Si lo ejecuto nuevamente, han cambiado porque son aleatorios: 5, 8, 10, 8, 10, 9. Seguimos ejecutando, estos van a seguir cambiando. Entonces de esta forma nosotros podemos importar módulos de los cuales nos van a servir para trabajar en programas más complejos. Ahora, si bien nosotros habíamos estudiado algunos tipos de datos, como eran los numéricos, int, float, las cadenas tipo string, habíamos estudiado estos tipos de datos muy importantes dentro de nuestro lenguaje de programación. Existen otros que también son muy importantes, y en este caso van a ser las colecciones. Las colecciones no son más que conjuntos que nos permiten agrupar elementos. Por eso toman el nombre de colecciones, ya que nos permiten realizar conjuntos o agrupaciones de estos elementos. Dentro de las colecciones, uno de los datos más conocidos son las listas. La lista es un tipo de colección ordenada y va a ser equivalente a lo que en otros lenguajes se conoce como arrays o vectores. Eso no significa que en Python no existan arrays o vectores. A través de librerías como NumPy vamos a poder trabajar también con esos elementos. Pero básicamente en lo que es Python trabajamos nosotros con listas. Algunas características de las listas son que los elementos dentro de una lista pueden ser cualquier tipo de datos. Pueden ser de uno de los tipos de datos básicos de Python, o pueden ser imágenes, archivos, pueden ser tablas, pueden ser cualquier objeto que nosotros podamos trabajar en Python. Además, dentro de una lista puede tener cualquier cantidad de elementos y todos pueden ser de diferentes tipos de datos. Y finalmente podemos agregar y eliminar elementos de la lista en cualquier momento, y además modificar los elementos de acuerdo a cómo nosotros desarrollemos, a diferencia de otro tipo de colecciones que son las tuplas. En este caso las listas son mutables. Entonces observemos de qué manera podemos crear una lista. En este caso vamos a declarar una variable de tipo lista y utilizamos los corchetes para nosotros poder agrupar los elementos de una lista. En este caso va a ser un número entero, otro número entero, una cadena o string, un número float y un número complejo. Si ejecutamos, se ha creado la lista sin ningún error. Una característica importante que tenemos de las listas es que también podemos, al igual que una cadena, podemos indexar sus elementos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la lista que habíamos planteado en primera instancia, que es con sus elementos 2, 4, DPS, tenemos 3.14 y 4J. Entonces yo quiero llamar en este caso al tercer elemento. Entonces recordemos el index 0. Empezamos en 0, 1, 2. El nombre de la lista, abrimos corchetes y el número o el index del elemento. En este caso 2. Si ejecutamos será DPS. Bueno, en realidad aquí la palabra sería DSP, lo que se buscaba. Ejecutamos y tenemos DSP. También podemos modificar elementos de una lista. En este caso nosotros tenemos que voy a modificar el elemento DSP por la palabra señal.
entonces lo indexamos. En este caso lo llamamos con su index y le decimos que ahora va a ser igual a señal. Y si imprimimos nuevamente la lista, tenemos que se ha cambiado DSP por señal. Otra característica es que una lista puede contener a otra lista. Es decir, una lista puede estar formada de listas y a su vez esa lista puede estar formada de más listas y de esa forma nosotros podemos tener listas anidadas. Además, podemos observar que tenemos varios elementos, en este caso tenemos 3 enteros y una lista. Entonces llamemos a los elementos de esa lista. Voy a llamar al index 0, 1, 2, 3. Llamamos al index 3 y ese elemento es una lista. Y podemos obtener el elemento de una lista dentro de una lista. ¿De qué manera? Miren, ya sabemos que el index de la lista es 3. Y por ejemplo, yo quiero llamar a este 3 y este 3 sería index 0, 1 dentro de esa lista. Entonces llamamos, el nombre es otra lista, index 3, estaríamos ubicando a esta lista y dentro de ella index 1 que sería el segundo elemento. Ejecutamos y tenemos el número 3. También tenemos que el método len nos permite obtener el tamaño de una lista. Entonces, por ejemplo, aquí ingreso una lista. A través del método len obtengo su dimensión de 8 elementos. También nosotros podemos concatenar listas. Es decir, en este caso, el operador es el signo más. Tengo una lista conformada por números 1, 2, 3, 4 y una lista formada por cadenas, filtrado, convolución, escalado. Luego imprimo el resultado de esta concatenación y tenemos una única lista con elementos de diferente tipo. También es posible eliminar elementos de una lista con la instrucción del o del. Para ello, nosotros tenemos una lista que tiene algunas cadenas, enteros, reales, complejos, cubos, cadenas. La vamos a imprimir y luego vamos a eliminar el index 3, es decir, 0, 1, 2, 3. Estaríamos eliminando la cadena cubos. Imprimimos la misma lista y observamos el resultado antes con la palabra cubos y después de haber eliminado. Ya no tiene la palabra cubos. También podemos determinar si un elemento existe en una lista a través de in. Mira, tenemos una lista, vamos a ejecutar y estamos preguntando si 4 está en la lista números. En este caso nos devuelve verdadero porque sí se encuentra. Pero por ejemplo yo aquí puedo poner el número 9. Ejecuto, me dice falso. Podemos determinar si un elemento existe en una lista. Bueno, este es el mismo ejemplo que el anterior. Podemos determinar si un elemento no existe en una lista. Entonces tenemos en este caso la misma lista y le ponemos si 4 no está en nuestra lista. Entonces tenemos 4 no se encuentra en la lista, es falso porque sí se encuentra. Por ejemplo, podemos ponerle un 9. En este caso es verdadero porque es verdad que no se encuentra. La estructura for también nos permite recorrer los elementos de una lista. Aquí la estructura for necesita como argumento un elemento que sea iterable. Y una lista es iterable. Nosotros podemos ir recorriendo los elementos de una lista. Entonces aquí lo que hacemos es, esta puede ser cualquier variable. Le digo si, por el elemento en mi lista números que me imprima el elemento. Si ejecutamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una forma muy utilizada y muy óptima de trabajar con la creación de listas es las listas por compresión, o su denominación en inglés list comprehension. Aquí veremos cómo generar listas y diccionarios de manera inline Python, es decir, a través de una única línea. Entonces, esta notación nos va a permitir a nosotros crear listas, sets y diccionarios. Entonces tenemos en este caso, definimos la variable, abrimos corchetes y utilizamos una estructura de tipo for, similar a la for. Entonces, ¿qué decimos? Se lee desde esta parte. Para x en el rango de 6, es decir, que nosotros vamos a generar números de 0 a 5, que cada uno de los elementos x se almacene en la lista.
Entonces imprimimos la lista, observamos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Miremos otro ejemplo. Nuevamente, en este caso, para n en el rango de 0 a 6, significa que n va a ir de 0 a 6, va a tomar los valores de 0 a 6. ¿Qué hacemos? Aquí a n lo vamos a ir multiplicando por sí mismo. Entonces 0 por 0 lo convertimos en string y se presenta como 0. Luego tenemos 1 por 1, lo convertimos en string, se presenta como 1. 2 por 2 igual a 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25. Esto a través de una list comprehension. Tenemos también que es posible hacer el filtrado de elementos de la lista mediante la estructura if. Nuevamente, esto se lee desde esta parte. Entonces decimos, para n en el rango de 13, ¿qué significa? Que n va a ir desde 0 hasta 12. Si el módulo de n dividido para 2 es 0, entonces lo vamos a ir almacenando en esta estructura. ¿Por qué solo si es 0? Porque en este caso nosotros el argumento de la estructura if tiene que ser un 1 o un 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que o tenemos residuo o no tenemos residuo. Si es par o si es impar. Entonces, si se cumple esa condición, nosotros tenemos que para el 1 por 1, 1. 3 por 3, 9. 5 por 5, 25. 7 por 7, 49. 9 por 9, 81. Y 11 por 11, 121. Entonces, son los números que cumplen esta condición. También tenemos que podemos crear una lista mediante el método list. Es decir, simplemente llamamos a list entre paréntesis y le decimos para i a través de un i. Para i en el rango de 0 hasta 10 en pasos de 3 vayan formando los elementos de la lista. Es decir, la única diferencia con la list comprehension es que aquí utilizamos list en lugar de los corchetes. En este espacio se plantea una actividad en el entorno virtual, la cual tendrá la descripción en el espacio indicado, en donde ustedes tendrán que consultar los métodos existentes para una lista, es decir, todas aquellas operaciones que podemos realizar cuando nosotros tenemos una lista. Entonces ustedes elegirán alguno de estos métodos y los describirán de acuerdo a los requerimientos que se especifiquen en el foro. Un caso importante, mucha atención con este caso. Creamos una lista, en este caso tiene los números 1, 3, 5, 7, 8, 9, 2, 6 y vamos a crear una copia de esa lista. Es decir, mi variable copia lista va a ser igual a la lista anterior. Y luego vamos a imprimir la variable lista. Observemos, tenemos el contenido de la lista original. Ahora, a nuestra copia de la lista, en su index 5, lo vamos a cambiar por la palabra Python. Entonces, ejecutamos. Y ahora observemos que voy a imprimir la lista original. No estoy imprimiendo la copia de la lista. Entonces, la imprimo. ¿Y qué ha ocurrido? Que ha sufrido un cambio cuando lo que yo hice fue cambiar la copia de la lista. Entonces, esto ocurre porque la lista lo que utiliza son punteros sobre el registro. En realidad aquí no se está creando una nueva variable, sino que lo que se crea es un puntero que se encuentra indicando, valga la redundancia, apuntando hacia la lista original. Entonces, ¿qué podemos hacer para estos casos? Utilizamos un módulo, que en este caso es el copy, y vamos a hacer lo siguiente. Tenemos nuestra lista original y una lista 2 o una lista, vamos a llamarla lista copia. Y utilizamos el módulo copy y llamamos a una función copy dentro del mismo módulo y le decimos que copie la lista anterior y la almacene en la copia. Ahora, a esta copia, en su index 3 le vamos a decir que sea igual a DCP. Y luego imprimimos las dos listas. Entonces, la original se mantiene tal cual y la que modificamos, a ver, aquí es lista copia. Sí se ha modificado. Entonces esto es algo a tomar en cuenta cuando nosotros desarrollemos nuestros programas y queremos copiar una lista. Recuerden siempre utilizar el comando copy. Vamos con otro tipo de colecciones. En este caso tenemos las tuplas. Las tuplas son bastante similares a las listas con
un par de diferencias. Las tuplas son inmutables, entonces nosotros no podemos asignarles un valor a sus elementos. Entonces no se puede cambiar ni su contenido ni su tamaño, a menos que hagamos una copia de la tupla. Otra característica es que se escriben entre paréntesis en lugar de entre corchetes. Las tuplas, si bien consisten en un conjunto de elementos ordenados, estos pueden ser de cualquier tipo, es decir, al igual que en las listas pueden contener strings, pueden contener listas, pueden contener diccionarios, pueden contener otras tuplas, entre otros. Y se va a acceder a cada uno de sus elementos también a través de un index. Es importante señalar que las tuplas van a almacenar referencias de los objetos que contienen. Entonces observemos que basados en las características anteriores, las tuplas no pueden añadirse elementos. Es decir, las tuplas no tienen los métodos append ni extend, que ustedes los encontrarán cuando realicen la consulta. Además, no pueden eliminarse elementos de una tupla. Por lo tanto, no vamos a tener los métodos remove ni pop. Tampoco pueden buscarse elementos en una tupla, lo que significa que las tuplas no tienen el método index. Y se puede, no obstante, usar in para consultar si existe un elemento en una tupla. Entonces observemos lo siguiente. Vamos a importar de numpy.random una función que se llama rand. Y lo que vamos a hacer es generar números aleatorios y los vamos a almacenar en una lista. Esto lo vamos a hacer con el objetivo de demostrar cuál es la ventaja de trabajar con tuplas en lugar de listas. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos una lista en donde una list comprehension, es decir, para la columna en los valores, es decir, todos esos elementos lo vamos a convertir en una lista. Y de la misma forma lo vamos a convertir en una tupla. Entonces observemos aquí, mediante una función time, vamos a ver cuánto tiempo requiere para la creación de la lista y cuánto requiere para la creación de la tupla. En el caso de la lista, requiere 1.76 milisegundos, más o menos 91.4 microsegundos por cada bucle, por cada iteración del for. Observemos lo mismo con la tupla. La tupla en este caso requiere 1.08 milisegundos más 87 microsegundos por loop. Entonces las tuplas son mucho más óptimas que lo que son las listas, es decir, nos van a requerir menos tiempo de procesamiento. Esa es la característica por lo que en muchos casos nosotros vamos a utilizar tuplas en lugar de listas. Y otro tipo de colecciones son los diccionarios. Los diccionarios son un tipo de estructuras dentro de Python que nos van a permitir guardar un conjunto no ordenado de pares clave. Es decir, esos pares van a ser clave y valor. Entonces las claves van a ser únicas dentro de un mismo diccionario. Es decir, que no pueden existir dos elementos que tengan la misma clave. Por ejemplo, yo tengo aquí un diccionario que como características se definen entre llaves. La clave es nombre, tenemos la clave es edad y la clave es cursos. Y en este caso el valor es Carlos, el valor es 22 y el valor es una lista. Podría darse aquí el caso que yo tenga otra clave que se llame, por ejemplo, alias. Le vamos a poner alias. La clave y el valor va separado por 2 puntos. Y el alias le voy a dar el nombre de Carlos. ¿Qué significa esto? Que los valores se pueden repetir, pero las claves no. Es decir, yo no podría tener aquí otra clave que se llame nombre. Si ejecutamos esto, tengo mi diccionario. La clave nombre con su valor Carlos, la clave edad con su valor 22, la clave cursos con su valor toda esta lista y la clave alias con su valor Carlos. Nosotros podemos acceder a los elementos de un diccionario a través de su clave. Por ejemplo, aquí pido de diccionario la clave nombre me debe presentar Carlos. De diccionario la clave edad me debe presentar 22. Y de diccionario la clave cursos me debe presentar la lista que contiene C, Java y Python. Ejecutamos y tenemos esos contenidos. Podemos nosotros indexar también los elementos del diccionario a través de su clave. Entonces del diccionario le pido la clave cursos que yo conozco que es una lista, entonces voy a indexar el elemento 0. Bueno, indexemos el elemento 2 para que nos presente Python. Si
Si ejecuto, me presenta Python. Podemos nosotros también iterar un diccionario. Para iterar el diccionario, miren, lo ponemos dentro de un for y vamos a iterar la clave. Entonces imprimimos la clave, 2 puntos, y podemos sacar el valor a través de, como lo habíamos mencionado anteriormente, el nombre del diccionario y el valor de la clave. Entonces si iteramos esto, nos va a dar nombre, Carlos, edad, 22, curso, la lista y alias Carlos. Estamos iterando un diccionario. En el entorno virtual, dentro de la actividad del foro que se había mencionado anteriormente, ustedes pueden consultar los métodos, ya sea para las listas o también para los diccionarios. Finalmente, la última colección que tenemos son los conjuntos. Los conjuntos, o también conocidos como sets, nosotros los podemos definir entre paréntesis, es decir, a través del atributo set, una lista la convertimos en conjunto. Si la imprimimos, se presenta entre llaves. Si le ponemos el tipo a esa variable A, nos aparece como set, que es conjunto. Entonces, en este caso, creo un conjunto entre llaves y el mismo es conjunto. Los conjuntos nos permiten realizar algunas operaciones que nosotros ya conocemos de la aritmética básica. Entonces, podemos realizar la operación de unión. Si yo observo la unión entre A y B, perdón, no los había definido previamente. Vamos a definirlos. El B. A ver. Defino el conjunto A. Defino el conjunto B. Allí sí tengo la unión entre los dos. 1, 2, 3. Y 2, 3, 4, 5, 6. La unión es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos usar también este operador. Realiza la misma operación. Podemos realizar la intersección. Los elementos que tienen en común A y B son 2 y 3. También tenemos esta notación para la intersección. Podemos realizar la adición de elementos, es decir, añadir elementos. Podemos aplicar la diferencia de elementos o también a través del operador menos. Y podemos extraer también una operación si nos dice que si A es un subconjunto de B. Si es un subconjunto de B, en este caso, debería tener todos sus elementos de A contenidos en B. 1 se encuentra, 2 se encuentra, 3 se encuentra, 4 se encuentra, por lo tanto, es verdadero. Y con esto damos finalizada esta sesión acerca de una introducción a Python.